Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, estamos aquí en la tercera clase de nuestro 12º curso de actualización de imagen cardíaca y 11º de integración de imagen cardíaca. El 12º es el virtual, el que estamos dando ahora, y el 11º es el presencial, el que vamos a dar en el Howard Johnson de Chascomús el día 17 de septiembre, todo el sábado, y vamos a contar con la participación virtual o presencial, estamos viendo, de la doctora Araceli Boraita Pérez directamente desde Madrid, ya sea que venga o se va a comunicar con nosotros. Estamos viendo el tema de pasajes y demás. Por eso es que está dividido en dos. Siempre lo digo porque me preguntan por qué está así, porque bueno, fue así. Bueno, buenas noches, Martín Fernández, ¿cómo estás? Nuestro coordinador. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Todo en orden por acá. Muy bien, estamos con nuestra coordinadora que hoy es speaker, la doctora Analía Gamarra. Analía, ¿cómo estás? Hola Martín, todo bien por suerte. Bueno, y mientras hacemos estos avisos parroquiales, antes de presentar a la doctora que va a hacer una especie de dueto junto con Analía, contanos, Analía, cómo hacen los médicos para poder ver las charlas de vuelta. Bueno, tuvimos varias consultas durante la semana. Nosotros ahora vamos a pasar un link, Ethel les va a pasar en el chat un link donde pueden ver todas las clases, ya están las de las dos anteriores, y por otro lado, cada vez que les llega el mail con el link para conectarse en la clase siguiente, digamos, de la semana, abajo de todo de ese mail tienen acceso también al link donde van a ver el programa, y en cada una de las clases se va subiendo la clase que ya pasó. Generalmente tarda 24, 48 horas en aparecer el link de la charla de la semana. O sea que para el viernes deberían poder ver esta charla. Bien, muy bien. Bueno, la doctora Analía Gamarra va a compartir esta clase que se llama Cuantificación de la insuficiencia aórtica en el siglo XXI con la doctora María Paz Ricapito, que está en estos momentos en línea. Doctora Paz, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, Paz es cardióloga y es una especialista en multiimagen cardíaca, además es la coordinadora de tomografía y resonancia de Trinidad Palermo, es staff del ICVA de todo lo que es imagen cardíaca y es coordinadora de la clínica de patología aórtica en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, además de ser vocal del Consejo de Tomografía y Resonancia de la Sociedad Argentina de Cardiología. Además, según ella pone en su currículum, y me dijo que lo diga, es mujer, madre y argentina, orgullosa de las tres cosas. Bueno, cumplí con su pequeño currículum. Bien, nos quedan 2 minutos más de los avisos parroquiales. Algunos nos preguntan si el curso en el Howard Johnson de Chascomús hay que pagar. No, nuestros cursos son sin cargo, no hay que pagar nada. Por supuesto que hay que pagar el hotel, obviamente. Hay 89 cuartos que hemos reservado, en total son 90, o sea, hemos reservado la máxima capacidad del hotel de ese fin de semana, y la idea es hacer un precio promocional para viernes noche y sábado noche, o sábado noche, veremos. La idea va a ser que seguramente va a ser viernes y sábado, así llegan bien descansados y demás. Un precio promocional, sacarlo de antes 2 meses antes, o sea, ya a fines de julio tener esto por lo menos. Sí, agosto, septiembre está bien, a mediados de julio, como para que se pueda pagar en 1 o 2 cuotas o como sea, y sacar un precio menor del que cobran habitualmente. Porque la idea es poner de moda a ese hotel como un lugar de congresos de salud, como hicimos con Rosa Negra. Con esa excusa, seguramente nos van a hacer precios promocionales. Así que, bueno, eso se lo vamos a decir, vamos a ir diciéndole todos los miércoles cómo hacer para reservar su cuarto ahí en el Howard Johnson de Chascomús. Para los que vienen de afuera, Chascomús está a 150 kilómetros de Buenos Aires. Elegimos ese lugar porque está cerca de Buenos Aires y no es tan caro viajar. Pueden ir en auto 3, 4 personas, obviamente. Y esto baja muchísimo el precio para poder salir de Buenos Aires. Y por otra parte, es una ciudad muy linda, con una laguna muy linda, que es la laguna de Chascomús. Es una ciudad con muchísimos restaurantes, parrillas de típica comida argentina, si alguno viene de otro país. Y para los que no conocen Chascomús, es un momento justo ideal para conocerlo ese fin de semana. Bien.
Martín, nos preguntan si ese día en Chascomús se va a ver también virtualmente la clase para los que no puedan ir. Es lo que estamos, sí, lo hemos hecho ya en nuestros cursos de Rosa Negra, lo hemos hecho y lo hemos transmitido a través de la página de la Sociedad Interamericana que le llamaban en ese momento ECOSIAC, de ecocardiografía, ahora de imágenes cardíacas también. Estamos viendo el costo de eso, porque obviamente nuestro presupuesto no es el mismo de hace 3 años y estamos viendo el costo de transmitirlo en vivo. No les puedo garantizar que esta vez lo podamos hacer. Quizás lo grabamos y lo retransmitimos con la gente de Tecnoimagen, pero transmitirlo en vivo implica tener una tecnología de Internet que no sé si el Howard Johnson nos va a dar, porque tiene que ser lo que se llama Internet dirigida, solo para nosotros, nada más, en fin. Hay una cierta bueno, de todas formas, en el peor de los casos se va a poder ver la charla en diferido. Esperemos que sí, vamos a tratar de hablar con Ethel de Tecnoimagen, que nos está escuchando, para que ya vaya pensando cómo hacemos para grabarla y pasarla después. Los temas de ahí no van a estar todavía, van a estar un mes antes, por supuesto, porque vamos a pensarlos muy bien. Otro aviso que muchas personas preguntaron cómo dan el presente, si se conectan por el link que les llega al mail, automáticamente Zoom, la plataforma, toma a esa persona y el nombre, y de esa forma se saben los presentes. Así que no es necesario darle el nombre, el DNI, número de matrícula a nadie. Bien, volvemos a responder lo mismo. Quedan grabadas las clases a través de la plataforma de Tecnoimagen. Bien, bueno, vamos entonces a darle espacio a Analía y a Paz. Pueden compartir. Empiezo yo compartiendo. Díganme si la ven. Sí, se ve perfecto, Ana. La clase es entonces insuficiencia aórtica, cuantificación en el siglo XXI. Y esto implica que no nos van a contar el libro del siglo pasado, porque lo pueden buscar y ya lo saben, sino cómo se cuantifica hoy en el primer tercio del siglo XXI. Así fue dar la clase. Por eso, Analía, yo le dije que empecemos con una pregunta al público directa, a ver qué responde el público, y después ustedes al final responden esa pregunta, que es, ¿cuál es el mejor método de cuantificación de la insuficiencia aórtica? Y dejamos que los ya casi 450 que nos están escuchando respondan. ¿Cuál creen que es hoy el mejor método para cuantificar la insuficiencia aórtica? Esta pregunta la van a responder ustedes a lo largo de la charla y sobre todo al final. Tenemos PISA, 2, pendiente de la onda espectral de gradiente aorta ventrículo izquierdo, que es la típica pendiente. 3, área del tracto de salida versus área del jet de la insuficiencia aórtica, pero en 3D. 4, ancho del jet ancho del jet en el tracto de salida, del ancho de la insuficiencia aórtica, por supuesto, pero en 2D esta vez, o sea, medir nada más que el ancho, nada más en el tracto de salida. Área de la vena contracta por 3D o resonancia magnética. Vemos las respuestas. ¿Puedo hacer un comentario, Martín? ¿Sí? No responda nada, ¿eh? No, voy a hacer un comentario. No responda porque justamente la idea es que nos cuenten ustedes dos cuál es el mejor método. Bueno, PISA 9%, 10% de la pendiente, 24% el área versus área, el ancho del 10%, vena contracta 19% y resonancia 28%. En líneas generales está bastante repartido, ¿no? El tema de cuál es el mejor método para cuantificar. La dejo a ustedes. Sí. Analía, me siento bastante halagada diciendo que la resonancia, la mayoría piensa que es el mejor método de imágenes. Igual vamos a intentar responder eso al final. A mí me gustaría dar la conclusión de esta pregunta al final, porque me parece que nosotros hacemos también una suerte de engaño a la audiencia haciendo esta pregunta. Bueno, te dejo a vos y después paso a la segunda parte. Perfecto. Es muy difícil. Bueno, ¿ven bien la clase? Yo ahí la voy pasando, díganme si se ve bien. Agradecerte, Martín.
Y bueno, como decía, la primera clase, esta clase es evaluación de la insuficiencia aórtica en el primer cuarto del siglo XXI. Y para hablar qué pasa en el primer cuarto del siglo XXI, veamos qué pasó atrás, ¿no? Siglos anteriores, la primera descripción de la histórica sobre la insuficiencia aórtica data del siglo XIX, con este hombre, que no sé si ven la flechita, que es Rases, que fue un médico persa, también fue matemático, químico, que describió lo que siglos más tarde Corrigan, Watson, hablaron sobre, y que después acuñaron el nombre de pulso en martillo de agua, ¿sí? Austin Flint, Muset, bueno, eso era en siglos pasados, pero ¿qué pasa en el siglo XXI? Bueno, fíjense que del otro lado no tenemos personas, sino tenemos máquinas. Y nosotras, las personas, lo que hacemos es ver a través de esas máquinas. Entonces, ¿qué pasará en siglos posteriores o en la segunda mitad del siglo XXI, perdón? Bueno, y yo había hecho una pregunta muy parecida, Martín, a la que habías hecho al principio, Ethel o ahí está, que es esto mismo, ¿no? Pero más a grandes rasgos. ¿Cuál es el mejor método para la evaluación de la insuficiencia aórtica? ¿El eco, la tomo, la rezo o simplemente la clínica? Con eso nos basta. Es una pregunta muy sencilla, por un lado, y muy compleja por el otro, ¿no? Porque, ¿qué elegimos? No están todos los métodos disponibles en todos lados. No sé qué opina la audiencia, esto lo vamos a hacer muy rápido. Yo acabo de votar, ¿eh? Yo ya voté también. Bueno, si quieren mostramos. Bueno, fíjense, mirá Paz, la diferencia que hay. Antes, rezo. Ahora el eco le gana por 60% versus 33%. Qué difícil. Me parece que no se ponen de acuerdo. No, parece no ser la misma audiencia la que está votando. Igual me parece que arrugaron cuando yo dije que me daban demasiados votos. Entonces ahí se dieron cuenta que no era tan así. Tan así. Bien. A ver. ¿Se ve la clase? Ahí está. Bueno, entonces, cuando hablamos de insuficiencia aórtica, ¿por qué es importante la insuficiencia aórtica? Porque es la tercera valvulopatía en frecuencia, así después de la estenosis aórtica y de la insuficiencia mitral, y en el Euroheart Survey representa un 10% de la valvulopatía nativa aproximadamente. Bueno, y además, porque la prevalencia aumenta con la edad, ¿sí? Y el riesgo poblacional, podemos decir que se duplica cada aproximadamente 10 años. Entonces, ¿qué nos aportan las imágenes o qué buscamos de las imágenes en la insuficiencia aórtica? Buscamos ver cuál es la etiología y el mecanismo, ver la repercusión hemodinámica, que va a ser quien en definitiva nos dé el timing quirúrgico, y cuantificar la regurgitación, ¿sí? Entonces, empezando por la etiología y el mecanismo, la lista es extensa, ¿sí? Esto lo pueden sacar de cualquier libro. Lo que sí me parece que es importante destacar de esto es que en realidad la valvulopatía reumática está disminuyendo en incidencia, pero la insuficiencia aórtica en sí no disminuye la incidencia a expensas de que aumentó la patología degenerativa. Entonces, tenemos la misma incidencia de insuficiencia aórtica. Y a grandes rasgos, lo que podemos hacer es evaluarla o clasificarla en valvular, no valvular, que no valvular nos referimos a lo que es alteración del anillo aórtico funcional, que después vamos a ver bien a qué nos referimos con esto, o un mecanismo combinado o mixto. Bien, en esta diapositiva, como para empezar a pensar en qué es ese anillo aórtico funcional, vemos acá abajo, a la izquierda, lo que sería las estructuras que componen el anillo aórtico funcional, donde en rojo vemos lo que sería la inserción de las valvas, ¿sí?, a la raíz aórtica. En azul vemos lo que sería la unión sinotubular, ¿sí?, que es un anillo que es más rígido, tiene más soporte. Y en verde, acá abajo, tenemos lo que sería la parte más baja, ¿sí?, si lo comparamos con este dibujo de acá,
que en rojo está donde las valvas se insertan a la aorta. Este círculo representado en verde sería un círculo que pasa por el nadir de estos 3 puntos, ¿sí? Entonces, esto que está acá abajo es lo que nosotros llamamos anillo aórtico, que no es lo mismo que el anillo aórtico funcional, ¿sí? Esto es un anillo virtual, no es un anillo, lo que nosotros llamamos en ecografía anillo aórtico, en realidad es un anillo aórtico virtual, no real. El único anillo aórtico real es el de la unión sinotubular. En este corte, en este preparado, ¿sí? que Martín nos prestó, que se hace en el servicio, que es una disección y los cortes anatómicos en cerdo, él siempre nos recomienda trabajar con esto y que nos cuenta que los cerdos de 3 meses son lo más parecido al corazón nuestro. Entonces, en la imagen de la izquierda lo que vemos todo esto es ventrículo, ¿sí? Y todo lo que estaría por acá arriba sería la aorta. Vemos la coronaria izquierda, el seno izquierdo, el seno coronariano derecho, y acá atrás de la pinza se ve el no coronariano. Y fíjense, la valva, ese velo, qué finito que es, ¿sí? Cuando es el corazón sano. Y de este lado, de la derecha, se ve lo mismo, pero desde arriba. Veamos. Nosotros cuando hablamos en eco, ¿qué es lo que estamos midiendo en realidad? Fíjense, nosotros, ese anillo aórtico del que nosotros hablábamos, en realidad es un anillo que pasaría por el nadir, o sea, la parte más baja de inserción de esas valvas, ¿sí? De esos velos. Pero que en realidad nosotros lo que estamos midiendo es esto. Fíjense la correlación con la ecografía. Nosotros estamos midiendo de acá a acá sería esto y esto. En realidad no estamos midiendo el anillo real. Y por otro lado, nosotros estamos asumiendo que un círculo que pasa por el nadir de esos 3 puntos es redondo, y encima no lo es, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablábamos de esto? De que hay una unión entre la aorta y el ventrículo, que hay unos triángulos intervalvares que se forman entre el nadir y las comisuras, ¿sí? Una zona de inserción de las valvas a las comisuras, que era esa estructura roja que aparecía en el dibujo, las valvas aórticas propiamente dicha, los senos de Valsalva y la unión sinotubular, que es el único anillo real. Ahora, cuando nosotros hacemos eco, medimos en todos los pacientes todas estos 4 parámetros. Generalmente la mayoría de lo que hace es mide ¿sí? La raíz aórtica, ¿sí? Los senos, y si las estructuras tienen una proporción, no se ve nada desproporcionado, ese valor de la raíz aórtica es normal, generalmente nos quedamos con ese valor y punto, ¿sí? Pero siempre que veamos algo que no sea armónico, ahí tenemos que ir a medir todo. Entonces, por otro lado, ¿qué otras medidas podemos ver en el eco y que son importantes? Fíjense, esta línea punteada en verde es lo que nosotros le llamamos anillo aórtico, que es el nadir, ¿sí? De la inserción de esas valvas. La línea punteada en rojo es los senos de Valsalva, y tenemos acá 2 líneas, una en celeste y una en amarillo. Es importantísimo ver esta zona de aposición entre ambas valvas, porque esta longitud, ¿sí? De aposición de ambas válvulas nos va a hablar de una reserva funcional, ¿sí? Cuando es menor a 4 milímetros, esa reserva funcional se pierde. ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, un paciente que se le hace una plástica aórtica y cuando vemos en el eco esa longitud de aposición donde están pegadas las 2 valvas es menor a 4 milímetros. Eso generalmente nos habla de mayor recurrencia, ¿sí? De la insuficiencia aórtica. Porque fíjense abajo qué es lo que pasa. Nosotros tenemos una aorta normal donde tenemos los senos coronarios, ¿sí? Y donde hay un triángulo y una zona de aposición. Cuando nosotros tenemos un aneurisma, cuando nosotros tenemos algo que nos está tironeando para afuera, ¿sí? Esa pared de la aorta, lo que pasa es ese triángulo aumenta de tamaño, esa zona de aposición es menor, incluso puede llegar a no aposicionar, y ahí es donde se genera la insuficiencia. Entonces,
ese índice de reserva funcional disminuye. Bien, esta diapositiva es para hablar un poco de la clasificación de la insuficiencia aórtica. Esto es en correlación con lo que fue la descripción en válvula mitral, donde tenemos tipo 1, 2 y 3, donde el tipo 1 las valvas son normales, el tipo 2 hay prolapso y el tipo 3 hay restricción de la apertura, ¿sí? Con insuficiencia. Entonces, en las tres primeras, en las tres que vemos a la izquierda, son insuficiencias aórticas secundarias, ¿sí? A dilatación de las estructuras de la aorta funcional, y lo que vemos a la derecha son insuficiencias aórticas primarias. Bien, fíjense en esta diapositiva, acá, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Acá la zona, en la longitud esa de aposición es mínima, entonces ahí se produce la insuficiencia. Fíjense en esta imagen de acá, donde hablábamos de esa proporcionalidad de todos los elementos que componen no solo la válvula en sí, sino la aorta. Fíjense que prácticamente está borrada la unión sinotubular, ¿sí? Es como un continuo, y la aorta ascendente es enorme. Fíjense en estas dos diapositivas de abajo, lo que se ve que la válvula aórtica, no solo que las proporciones no son correctas, sino que además cierra un poco excéntricamente, ¿no? Acá y acá. Cuando pasa esto, generalmente nos da una idea de que podría ser una aorta bicúspide. Es la forma que nosotros tenemos de darnos cuenta, sin llegar a ser un eje corto, de que estamos ante, o que podríamos estar ante una aorta bicúspide. Bien, ¿y qué pasa con la repercusión hemodinámica? Bien, acá vamos a ir a la pregunta 2, Ethel. Esta es una pregunta que ya habíamos hecho, y que es la siguiente. ¿Cuál es la valvulopatía izquierda que presenta mayor peso en gramos del ventrículo izquierdo? Me encanta esta pregunta. ¿La estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica o la insuficiencia aórtica? O sea, que lo que estamos preguntando es, de esas valvulopatías, ¿cuál hace que el ventrículo pese más, se agrande más, tenga más masa? Ana, me encanta esta pregunta, porque esta pregunta es la que nos da la pauta, si entendimos alguna vez o no, cómo remodela el ventrículo izquierdo en las distintas valvulopatías. Bueno. ¿Están votando? Yo también voté. Perfecto. Bien, parece que varios asistieron a la clase del año pasado, Martín. Porque el año pasado había sido muy pareja la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bien, a ver. Entonces, ahí se ve. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, para explicar un poco esto vamos a hablar de la insuficiencia aórtica aguda versus la crónica. ¿Qué es lo que pasa? En la insuficiencia aórtica aguda, cuando el corazón no tuvo tiempo de remodelarse, cualquier reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo va a hacer claudicar, ¿sí? Ese volumen extra va a hacer que aumenten mucho las presiones en el ventrículo izquierdo, y hace, obviamente, claudicar a un ventrículo que no está adaptado. En cambio, cuando la insuficiencia aórtica es crónica, de a poco el ventrículo se va adaptando, entonces va haciendo que mayores cantidades de volumen, ¿sí?, se puedan alojar en ese ventrículo izquierdo sin aumentar tanto la presión. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia aórtica? En realidad, la insuficiencia aórtica es genera una hipertrofia ventricular mixta. ¿Por qué? Porque por un lado está la sobrecarga de volumen, ¿sí? Que esta sobrecarga de volumen aumenta la precarga. El aumento de la precarga aumenta el volumen de fin de diástole, haciendo que haya una hipertrofia excéntrica por un lado. Pero por otro lado, hay una sobrecarga de presión, ¿sí? Y esa sobrecarga de presión hace que aumente la poscarga, generando por otro lado una hipertrofia concéntrica.
y lo que genera una hipertrofia del ventrículo mixta, ¿sí? Es la única que genera esta hipertrofia mixta de las valvulopatías. Y si lo comparamos con lo que es la insuficiencia mitral y la estenosis mitral, donde la insuficiencia mitral es el patrón de hipertrofia excéntrica, ¿sí? Y la estenosis aórtica, por el otro lado, genera una hipertrofia concéntrica pura, ¿sí? Entonces, por eso es que la insuficiencia aórtica, al generar este doble mecanismo, ¿sí? Es la valvulopatía que más masa del ventrículo izquierdo genera. Fíjense en un ventrículo izquierdo normal y la insuficiencia aórtica es la que más masa genera. Bien, y en cuanto a la cuantificación de la regurgitación en sí, ¿sí? Con el eco tenemos un montón de cosas para ver. Primero, ¿qué vemos con el Doppler color? Nos aporta mucho visualmente, ¿sí? A primera vista. Tenemos el área del jet y la longitud, la relación del área del jet con el tracto de salida, la vena contracta y el método de convergencia de flujo. Que en realidad el método de convergencia de flujo es mucho más difícil en esta valvulopatía que en la insuficiencia mitral. ¿Sí? El PISA generalmente se mide mucho menos, porque generalmente no se ve bien. Al menos en mi experiencia, yo muy pocas veces pude lograr tomar una buena medición del PISA en una insuficiencia aórtica. Generalmente porque no nos alineamos bien o porque simplemente el transductor no está en una posición correcta, pero muchas veces no se puede medir. La vena contracta también tiene sus limitaciones, que después vamos a hablar bien cuáles son. Y si vemos las tres primeras, estos son lo que nos dicen las guías y los parámetros que nos muestran las guías, donde tenemos el área del jet y la longitud, acá en este cuadrito en rojo, que habla de severidad cuando es mayor a 8 centímetros cuadrados. En la longitud del jet tenemos una medida en el eje largo paraesternal y otra en el apical. Lo mismo pasa con esa relación entre el área del jet con el área del tracto de salida, donde hablamos de severidad cuando es mayor a 60-65%. Y la vena contracta tiene los mismos valores que en la insuficiencia mitral. Y fíjense, ¿qué pasa en este caso? Tenemos una insuficiencia aórtica donde del mismo paciente, ¿sí? Fíjense acá abajo, que en azul se ve bien, no sé si ven el video cómo corre, pero en azul se ve bien el orificio, ¿sí? El agujero de esa insuficiencia aórtica, y nosotros medimos esa insuficiencia aórtica en 3 momentos de la diástole: en protodiástole, en mesodiástole y en telediástole. Y fíjense la diferencia que hay, ¿no? Yo, si la mido y la mido acá, diría que entonces esa insuficiencia mitral es leve. Si la mido en telediástole, diría que es moderada, pero si la mido en mesodiástole, diría que es severa. ¿Esto por qué pasa? Porque el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo varía a lo largo de toda la diástole, ¿sí? El momento en el que ese área es menor es cuando más apertura tiene la válvula mitral. Y en ese momento nosotros podemos sobreestimar la severidad de la insuficiencia aórtica, porque obviamente al disminuir el área del tracto de salida parece mayor la insuficiencia, y más lugar ocupa ese jet de insuficiencia en el tracto ese de salida. Entonces, ¿qué moraleja nos llevamos de esto? Que los parámetros con Doppler nos brindan una información instantánea, nos muestran una foto de un momento, pero en realidad esas medidas instantáneas o esas mediciones que nosotros tomamos asumen que esa insuficiencia, esa regurgitación, tiene un comportamiento igual durante toda la diástole, y no es así. Esta no es la realidad hemodinámica. Fíjense en este caso. Nosotros en este caso tenemos frame por frame un jet de insuficiencia. Y fíjense la diferencia entre los primeros con los últimos. Yo capaz que no sé, si agarro alguno de estos en este, yo diría que es mucho menor que en este la insuficiencia. Entonces, ojo, porque nosotros muchas veces tomamos un parámetro asumiendo que ese parámetro es igual durante toda la diástole, y no es así.
podemos hacer, y no siempre se puede ver, y no siempre la tenemos a la insuficiencia aórtica peinada, maquillada y todo para sacarle la foto y que esa foto sea representativa. La realidad no es esta. Bien, cuando vamos al Doppler continuo, ¿sí? Y hablamos de la velocidad de desaceleración diastólica y el tiempo de hemipresión, en realidad el tiempo de hemipresión lo que nos dice es el tiempo que tarda en bajar, en igualarse las presiones del ventrículo y la aorta, ¿sí? Y fíjense, acá, el tiempo de hemipresión de una insuficiencia aórtica leve y de una insuficiencia aórtica grave, ¿sí? Donde en la insuficiencia aórtica grave el tiempo de desaceleración, la pendiente esa, es mucho mayor. Y en la leve es menor. ¿Por qué? Porque acá en la leve tardan más tiempo, por así decirlo, en igualarse las presiones de la aorta y del ventrículo izquierdo. Esto también hay que tener en consideración, que tiene como limitación que en realidad es, se basa en condiciones hemodinámicas, ¿sí? Representan más la repercusión hemodinámica que la severidad o la gravedad de esa insuficiencia. Por otro lado, esto también es muy difícil de ver en jets que son muy excéntricos, ¿sí? No en todos los pacientes podemos delimitar un buen trazado en ese Doppler como para poder medir el tiempo de hemipresión y la desaceleración, ¿sí? Necesitamos una buena densidad de ese jet. Y, por otro lado, tenemos el Doppler pulsado, ¿sí? Que lo que buscamos es flujo diastólico reverso en la aorta descendente. La velocidad, acá vemos ese flujo diastólico reverso, y acá lo mismo en un eje supraesternal, ¿sí? Donde tenemos el flujo reverso en la aorta torácica descendente. Cuando la velocidad del flujo de fin de diástole, o sea, esta velocidad y esta velocidad que está acá, es mayor a 20 centímetros por segundo, eso nos indica que la insuficiencia aórtica es severa. Por otro lado, fíjense acá el flujo holodiastólico reverso en la aorta abdominal, ¿sí? Ya acá es más difícil de ver. Hoy generalmente los pacientes no llegan a tener esto porque están casi pasados de tiempo quirúrgico, diríamos, ¿no? Entonces, sí es más frecuente ver hoy en día en las insuficiencias aórticas moderadas a severas esto, ¿sí? El flujo reverso en la aorta torácica descendente. Bueno, creo que, Paz, te dejo algo de tiempo para vos. Sí, Ana, muy interesante lo que mostró y como resumen de un poco lo que estaba mostrando, de por qué tenemos tantos problemas para cuantificar muchas veces, el orificio regurgitante no es siempre el mismo a lo largo de la diástole. Segundo, el tracto de salida no es siempre el mismo a lo largo de la diástole. Entonces tenemos dos variables, una que el orificio va cambiando, puede ir cambiando según la patología, y que el tracto de salida en pacientes normales y en pacientes con insuficiencia aórtica va variando durante la diástole. Porque el límite del tracto de salida es, por un lado, el septum muscular y por otro lado, la valva anterior, que es la partición, ¿sí? Que es lo que divide el tracto de salida del tracto de entrada. La valva anterior en diástole divide los dos tractos. Entonces, pero esa valva no está fija, no es que se abre y queda quietita, va y viene, se va moviendo de acuerdo a las presiones aurículo-ventriculares. Entonces, obviamente, el tracto de salida va cambiando de tamaño permanentemente. Por eso es tan complicado y por eso yo en lo personal siempre le creí bastante poco al área del jet, área versus área y a toda la cuantificación del transtorácico. Es que en realidad, cuando uno se pone a pensar cómo justamente estas variaciones son tan grandes, que uno lo que hace es juntar parámetros y define en base a muchos parámetros, no a uno en particular, ¿no? Porque si me dan todos los parámetros para severo y uno solo para moderado, bueno, entonces me tiro para severo. Entonces no es que hay que creerle a un parámetro ni casarse con un parámetro en particular, sino que ver
todo, ¿no? Y también mucho la repercusión hemodinámica, porque si a mí los parámetros me dan para severa, pero yo, o muy severa, y yo no tengo repercusión hemodinámica en ese ventrículo, bueno, es raro que en realidad sea severa. Es que justamente una de las cosas que más me fijo, Ana, antes que darle lugar a Paz, que va a hablar de un poco de todo esto, de la estrellita nueva que tenemos, que es la resonancia con esto, antes de eso, la repercusión hemodinámica del ventrículo, los cambios geométricos del ventrículo me van a estar contando si la insuficiencia es o no significativa. Saquemos la palabra severa, moderada, que es una palabra que puede confundir. ¿Cuándo es significativa? Cuando tengo cambios geométricos hemodinámicos en el ventrículo izquierdo. Y esto implica dilatación y aumento del espesor, o sea, hipertrofia mixta, como contaba recién. Entonces ahí yo estoy ya con una autoridad científica para poner un informe insuficiencia aórtica significativa. Yo veo algunos informes que ponen insuficiencia aórtica severa porque el jet llega a la punta del ventrículo izquierdo. Si tengo un orificio chiquito y tengo mucha presión en la aorta, que la puedo medir por manguito, ¿sí? Y hay que medirla, inclusive, que es de muy buena práctica medirla, sobre todo cuando están cuantificando en serio una insuficiencia aórtica, que puede ir o no a cirugía, que dudan, ¿verdad? Bueno, miden qué presión tiene, es clave. Esa presión que tiene, esa presión diastólica, en este caso, y está alta, obviamente que el jet me va a ir hasta la punta del ventrículo y va a ser un jet largo, pero no por eso va a ser severa. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, porque realmente nos hemos confundido mucho durante muchos años con el 2D, que no quiere decir que no haya que usarlo, porque lo usamos todos los días y es la madre de todo lo que estamos hablando, es el 2D. Yo no arranco a ver nada sin un 2D, pero sí que estas son las falencias que tiene el 2D. Es que esa es la realidad, es conocer las falencias de cada método, porque hay veces que, a ver, Paz nos va a contar que la resonancia nos va a medir muy bien volúmenes, nos va a medir muy bien flujos, pero si no disponemos de una resonancia y lo único que tenemos es la ecografía, bueno, fijarnos bien la repercusión hemodinámica, que va a ser la que en definitiva nos dé y nos marque el tiempo óptimo para el tratamiento, ¿no? Pero además, ¿qué insuficiencia aórtica puede ir a cirugía que no tenga repercusión hemodinámica? Crónica, por supuesto. No estamos hablando de disección de aorta ni estendocarditis. Estamos hablando de insuficiencia aórtica crónica. ¿A quién se le puede ocurrir que va a ir una insuficiencia aórtica crónica a una cirugía que no tenga repercusión hemodinámica? Imposible. Entonces, por eso es el ventrículo y la repercusión. Es la repercusión y el ventrículo el que nos va a decir en qué momento se hace. Sí, bien. Bien. Martín, hay un par de preguntas. ¿Clase? Sí, Martín. No, un par de preguntas que son bien ecocardiográficas, quizá para este momento. Pregunta Emiliano Benjamín Izaguirre: ¿a qué le da más valor? ¿A la velocidad telediastólica del flujo reverso en aorta descendente o al BTI de este flujo? ¿Cuál? O al BTI de ese flujo, del flujo reverso. Bien, el año pasado lo habíamos hablado, que queríamos hacer un trabajo con eso, porque en realidad por ahora lo que nosotros decimos es la velocidad telediastólica. No hay un trabajo que compare quizás ese BTI con la resonancia, como se quería hacer, ¿sí? Ese BTI, multiplicarlo por otro número y que nos iba a dar cuánta sangre era la que en realidad regurgitaba. Tal cual. Por ahora, en las guías hablamos de velocidad telediastólica hasta que no tengamos evidencia de otra cosa. Hay que estar muy bien alineado, ¿no? No siempre se está tan bien alineado, a veces la onda espectral es media borrosa, hay que estar muy alineado para medir algo así. Otra pregunta de Eco Martínez y pasamos a Paz. Estamos con tiempo todavía. Dice, ¿es útil el uso del modo M anatómico en jet color de regurgitación en el tracto de salida del BI? Pregunta Sergio Walter Benítez. El modelo anatómico, sí, como dijimos en la clase con el doctor Jorge Longstein, ojo, porque tiene menor resolución. Sí, Ana. No, aparte el modo M en sí, justamente en la aorta hay mucho movimiento, entonces por eso es que prácticamente queda en desuso en lo que es esta valvulopatía, el modo M. Sí, de hecho yo aconsejo medir el diámetro interseno de la raíz de aorta en bidimensional y no en modo M, por el movimiento que tiene. Bueno, Paz.
Bueno, acá estoy. Muy interesante todo lo que escuché. Ahora voy a dar mi punto de vista desde la resonancia. Voy a intentar compartir pantalla. A ver si... Por suerte hoy la escuchamos a Paz. El lunes hablé con ella y no se le escuchaba la voz. Estamos todos contentos, Paz. Espérate. Que allow screen... Ay, espera que se me traba con la Mac. Me está por agarrar un ataque. Bueno, mientras tanto mientras usted va poniendo, seguimos viendo si hay alguna pregunta, Martín, mientras Paz está poniendo la pantalla. Una de las cosas que es un sueño mío, y que no lo puedo lograr todavía en vida, no sé si lo lograré alguna vez, es tener la posibilidad de tener una resonancia a mano en el momento que estoy cuantificando, por ejemplo, en este caso, una insuficiencia aórtica. Entonces, no necesito hacer una resonancia entera. Y podría ser un estudio, una fusión de métodos e informar un solo reporte y no dos, en el cual yo puedo decir, bueno, se ha cuantificado por eco 2D, se hizo esto, demás. Sin embargo, la cuantificación por resonancia fue, y no necesité ni ver si tenía realce tardío, ni toda la secuencia, solamente cuantificar nada más que insuficiencia aórtica. Que después le voy a preguntar a Paz cuánto tiempo tardo en cuantificar solamente insuficiencia aórtica. Y yo poder, en un caso, por supuesto son casos excepcionales, no es para el caso del día a día, es aquel que nos dicen y nos preguntan en el servicio, doctor, ¿esto es para cirugía o no? ¿Es quirúrgico? ¿Está en tiempo quirúrgico, por lo menos por imágenes? ¿Sí o no? Bueno. Tal cual. Y por último, Martín, le voy a contestar a Emiliano, que pregunta cuáles son las mayores dificultades de la vena contracta. Es que en realidad la vena contracta, la dificultad que tenemos es que a veces en jets muy excéntricos no se logra medir bien, que no se puede hacer una sumatoria de venas contractas cuando los jets son múltiples. Entonces, esas son las grandes limitaciones que tiene. Y además, Ana, la vena contracta solamente sería realmente confiable si el agujero es un círculo perfecto. Porque si no, donde está pasando el plano para medir, vaya a saber en dónde está pasando el plano para medir. Si es un círculo perfecto, es muy fácil. Siempre en cualquier lugar que lo mida me tiene que dar igual. Como no es un círculo y seguramente es un agujero anfractuoso, raro, que cambia y vaya a saber dónde la estoy midiendo, ¿no? Paz, todo suyo. Bueno, ahí lo logré. Básicamente, bueno, vamos a discutir un poco la insuficiencia aórtica en el primer cuarto del siglo XXI, que es lo que estábamos charlando con Ana, y la realidad es que a mí me dejaron en lugar de charlar sobre resonancia magnética. La verdad que para mí siempre es un placer charlar de resonancia magnética cardíaca, porque es una de las cosas que más me gusta hacer, pero estoy lejos de pensar que la resonancia magnética es el santo grial. Y me parece que todos debemos empezar a pensar un poquito así. No hay método de imágenes que sea el santo grial. Entonces, les voy a empezar a contar un poco cuáles son las fortalezas más importantes de la resonancia magnética para la valoración de la regurgitación aórtica, y sobre todo tienen que ver con justamente la valoración de las cosas para lo que la resonancia es el gold standard, que son los volúmenes, la función del ventrículo izquierdo, así como del ventrículo derecho. O sea, con eso es incomparable. Incluso yo diría, hasta me atrevería a pelear un poco con Martín, de que es incomparable con el ecocardiograma tridimensional. Entonces, por otra parte, para valorar la morfología valvular aórtica. Y en esto podemos discutir un rato largo, y en realidad yo creo que es un gran método para valorar la morfología valvular aórtica, pero nunca iría como método de primera línea a valorarla por resonancia, sino que siempre pasaría por el ecocardiograma, por supuesto. Para hablar de estenosis aórtica, la resonancia yo diría que es muy mala, y ahora vamos a ver, y ahora les voy a explicar cuando hablemos un poquito de la secuencia de contraste de fase por qué es tan mala. Después, para valorar el volumen regurgitante. Bueno, es fantástica para valorar el volumen regurgitante porque tiene al menos 3 maneras de cotejar el volumen regurgitante de nuestro ventrículo, por lo cual creo que es uno de los métodos más seguros, porque siempre hablo de lo mismo, incluso cuando hablo de viabilidad en resonancia. En resonancia, secuencia tras secuencia, nos vamos validando lo que estamos haciendo. La secuencia de primer pasaje de Gaulinia nos muestra que hay hipoperfusión, estoy hablando de cardiopatia isquémica, ¿no? Después nos lo va a mostrar
la secuencia de decir que hay edema en ese lugar donde nosotros pensamos que ese paciente tiene el infarto, y después vamos a tener la secuencia real C tardío. Entonces, hay un montón de secuencias que validan y recontravalidan lo que estamos buscando. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito de lo que es las regurgitaciones paravalvulares, para lo cual la resonancia también es fantástica. Bien, ahora, la decisión basada en los métodos de imágenes en la regurgitación aórtica. Bueno, y esto es un poquito más de lo mismo, y seguimos avanzando en los años y se sigue diciendo básicamente lo mismo, lo fantástica que es la resonancia magnética comparada con los otros métodos para la valoración de la regurgitación. Ahora, entonces, ¿qué vamos a buscar en la resonancia de la insuficiencia aórtica? Bueno, ¿cuándo le vamos a pedir a un paciente una resonancia magnética? Desde el principio, de cuando le escuchamos un soplo y pensamos que es un soplo de insuficiencia aórtica, y bueno, no. Primero vamos a empezar con el método de primera línea, que es el ecocardiograma, por todas las ventajas que todos conocemos, y después cuando, por ejemplo, tengamos un ecocardiograma con imágenes ecocardiográficas subóptimas o discordantes. La discordancia y los métodos de baja calidad, los estudios de baja calidad, son en general las cosas que nos llevan a hacer estudios de alta complejidad, estudios tridimensionales, tanto tomografía como resonancia, y no solamente en la insuficiencia aórtica, sino en la mayoría de las patologías. Cuando haya discordancias entre los hallazgos del ecocardiograma 2D y los del Doppler, que son cosas que nos pasan permanentemente. Cuando haya discordancia entre la clínica y la severidad cuantificada por el ecocardiograma, y eso también lo vamos a ver, porque por ejemplo, en la resonancia podemos ir a diagnosticar que un paciente que tiene insuficiencia aórtica además tiene una miocardiopatía. Entonces esa miocardiopatía está llevando al deterioro de la función de ese paciente y no la insuficiencia aórtica. Y nosotros estamos cegados pensando que ese paciente lo vamos a operar por la disfunción ventricular producto de la insuficiencia aórtica. Para cuantificar fibrosis miocárdica, que esto tiene que ver justamente con la sospecha, por un lado, de que el paciente tenga una miocardiopatía o que tenga fibrosis por la valvulopatía, que en las insuficiencias aórticas es menos frecuente y es mucho más frecuente en las estenosis, e incluso para hacer seguimiento de nuestros pacientes. Bien, este es uno de los nuevos position paper de la Sociedad de Resonancia Magnética Cardíaca, que nos marca cuáles son las indicaciones de la resonancia magnética para las enfermedades valvulares. Y fíjense, vamos primero a la estenosis aórtica, la pone en clase 2. ¿No? Que uno dice, clase 2, yo creo que le están dando demasiada entidad a la resonancia para la estenosis aórtica incluso, pero la verdad es que la pone porque la resonancia asociada al ecocardiograma puede dar otra información, sobre todo estructural, anatómica, de la aorta, etcétera, que puede ayudar a la valoración. Y fíjense que a la insuficiencia aórtica la pone también como clase 2, y yo creo que en realidad ahí está subestimando un poquito el valor de la resonancia en la insuficiencia aórtica. Yo creo que la resonancia en insuficiencia aórtica, por la única razón que está como clase 2, es porque el eco siempre va primero. Me parece que esa es la razón por estar en segundo lugar. Bueno, ¿y qué nos va a mostrar la resonancia en una insuficiencia aórtica? Nos va a mostrar la morfología valvular y el mecanismo, podemos describir, podemos cuantificar la regurgitación por métodos directos o indirectos. Esto es lo que yo decía, que vamos verificando tras verificando lo que encontramos. Podemos valorar el compromiso valvular, si es bien por la valvulopatía o si tiene compromiso ventricular por otra causa. Podemos ver y encontrar regurgitaciones paravalvulares, tanto en pacientes, por ejemplo, con endocarditis, como en pacientes post-TAVI, que ya lo vamos a charlar, y en la dilatación de la aorta. Y por supuesto que todo esto nos va a llevar a ver cuál es la severidad de esa insuficiencia aórtica y la necesidad de actuar o no, el tipo de manejo que nosotros tenemos, porque en realidad lo único que nosotros queremos es ver el impacto clínico de nuestros métodos de imágenes, ¿verdad? O sea, qué conducta, el cambio en la conducta, ¿no? Yo siempre digo que en realidad cuando nosotros hacemos una resonancia lo que tenemos que hacer es buscar responder la pregunta clínica del médico. Eso es lo que me enseñaron a mí cuando yo me formé y la verdad me parece que es correcto. Yo puedo hacer una resonancia para valorar insuficiencia aórtica y hacer 300 imágenes del ventrículo derecho, la válvula tricúspide, ver las 40 trabéculas que tiene el ventrículo derecho, hacer un estudio que dure 1 hora y media. Y perdí la mitad de mi tiempo, porque la realidad es que la pregunta clínica del médico era: ¿qué hago con esta insuficiencia aórtica? ¿Cuál es la repercusión de esta insuficiencia aórtica? Entonces, los estudios dirigidos, sabiendo cuál es el cambio de conducta que pueden llegar a generar los resultados de estos estudios, es lo fundamental en cualquier método de imágenes. Creo que estarán todos de acuerdo conmigo. Bien, y todo esto nos va a llevar a que tengamos un seguimiento apropiado de nuestro paciente. Bueno, entonces en primer lugar, vamos a hablar un poco de
ver la morfología y el mecanismo de la regurgitación, ¿no? Sabemos que hay varios tipos de insuficiencias, mejor dicho, de mecanismos de insuficiencia aórtica, que tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, e incluso cuando nosotros hablamos de las insuficiencias por ejemplo, de las válvulas aórticas bicúspides, también hay diferentes morfologías de las válvulas aórticas bicúspides, por lo tanto, describir a través de la resonancia la morfología de la válvula y cuál es el mecanismo que nosotros pensamos que tiene esa insuficiencia aórtica es fundamental. Yo creo que casi, y Martín, creo, Ana, los dos Martínez, Ana y Ana, estarán de acuerdo conmigo en que hacer un informe de un eco sin describir cuál es el mecanismo de la insuficiencia aórtica es casi una mala palabra, ¿no? Casi como un informe incompleto, porque la realidad es que deberíamos decir por qué tiene ese paciente esa insuficiencia aórtica. Y lo mismo pasa con resonancia, que en realidad es un método que tiene menos resolución temporal que el eco, o sea que en realidad si hay algo muy pequeñito que está afectando esa válvula, en eco va a ser mucho mejor descrito. Tiene una resolución espacial aceptable para poder ver estructuras de las estructuras valvulares, y además podemos ver morfológicamente la asociación con el compromiso de la raíz de aorta, lo cual no es menor en este tipo de pacientes, sobre todo en los cuales varios tienen dilatación tienen insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz. Por otra parte, también podemos medir el orificio regurgitante y hacer planimetrías del área. En realidad, para esto, yo creo que incluso es mucho mejor la tomografía. Las imágenes que nosotros estamos viendo que nos sirven para caracterizar la válvula aórtica son las imágenes de cine, que en realidad está mal llamado cine o es la terminología vulgar, son las imágenes de Balanced State Free Precision, que son las mismas que utilizamos para valorar volúmenes y función ventriculares y nos muestran el ciclo cardíaco completo con el comportamiento valvular. Bueno, ¿y cuál es la mejor manera de cuantificar en resonancia la insuficiencia aórtica? Y yo diría que siempre la mejor manera es la más directa, pero sobre todo porque la más directa no hacemos ningún tipo de asunción y también es la menos afectada por otro tipo de valvulopatías. Por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente que además de tener insuficiencia aórtica, tiene una valvulopatía mitral, entonces, e incluso hasta una valvulopatía pulmonar. Entonces, todo eso puede verse influenciado en la valoración de nuestra insuficiencia, incluso con los parámetros ecocardiográficos, ¿no? Entonces, en el caso de la cuantificación directa en la resonancia de la insuficiencia aórtica, lo hacemos por la secuencia de contraste de fase. La secuencia de contraste de fase es la secuencia que es otra cosa que es el homólogo del Doppler cardíaco. En realidad, justamente lo que nos va a permitir es ver la dirección del flujo sanguíneo y la velocidad del mismo. Para poder planificar todas las secuencias en resonancia magnética, como nosotros hablamos de imágenes tridimensionales, siempre vamos a necesitar dos planos ortogonales para hacer un correcto trazo del área que yo voy a valorar o a calcular. Por lo tanto, para calcular la regurgitación de la válvula aórtica, yo voy a tener que hacer dos cortes ortogonales, ¿sí?, del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El primer corte que hago habitualmente, utilizo una imagen de eje corto donde se ve el inicio del tracto de salida del ventrículo izquierdo y una imagen de dos cámaras de cine que pase por la punta del ventrículo izquierdo, en el cual me va a dar como resultado la imagen que ven abajo, que no es otra cosa que 3 cámaras de resonancia, el cual me va a permitir que yo me pudiese poner paralelo a la válvula, perpendicular al sentido del flujo sanguíneo y valorar cuánto es el flujo que pasa por ahí. Esa es la primera imagen, y después cuando yo trazo otro corte absolutamente paralelo a esa aorta, voy a tener ya mis dos imágenes, esta y esta, en las cuales yo me voy a poder posar en la unión sinotubular, o mejor dicho, un poquito hacia la válvula por debajo de la unión sinotubular, para valorar en la secuencia de contraste de fase la regurgitación. ¿Estamos bien de tiempo? Oh, perfecto. Ok, bueno, entonces espero que no se estén durmiendo. Entonces, a lo que iba es que cuando nosotros hacemos la secuencia de contraste de fase con estas dos imágenes, voy a tener, fíjense como les decía yo, un poquito más abajo de la unión sinotubular, voy a trazar el área de valoración y voy a obtener, bueno, acá se ve que no se me lo está reproduciendo, pero voy a obtener estas imágenes. Ahora vamos a pasar a la siguiente y las van a ver con más claridad. Voy a obtener estas imágenes. Voy a tener, fíjense, esta es la imagen de cine, donde se ve la regurgitación valvular. Por favor, así como estábamos diciendo que valorar el área del jet de color, etcétera, el color solo sirve para
tener como un primer approach, ¿no? Diría yo, en el eco, en las valvulopatías, pero nadie cuantifica por el color, ni por el área del jet de color, ni por nada de eso. Bueno, lo mismo pasa por la resonancia. Yo diría que la resonancia es peor que en el eco, es más bien un pecado mortal hablar justamente de que este jet de regurgitación es leve, moderado, severo, porque en realidad lo único que hay ahí es una alteración de la señal de mis protones en ese lugar, porque hay una aceleración del flujo, hay un vacío de flujo. Pero la realidad es que yo no puedo decir ni puedo cuantificar una insuficiencia con esa imagen. Así que pecado mortal al que se le ocurra decir eso, porque en algunos pacientes que tienen insuficiencia severa realmente voy a ver mucha alteración de la señal, en otros pacientes para nada. Y ni hablar de que cuando estamos hablando de jets excéntricos, múltiples jets, etc., es incuantificable eso a ojo en la resonancia. No solo para insuficiencia aórtica, sino para cualquier tipo de valvulopatía. Después lo que yo voy a obtener es esto. Fíjense que yo tengo una imagen de magnitud compensadora en el extremo izquierdo, en la cual veo la válvula abierta. Y fíjense que tengo la imagen del centro, que es la imagen de contraste de fase, donde veo, fíjense que es blanco el centro, y la imagen de la derecha es negro el centro cuando la válvula está cerrada y cuando tengo esta regurgitación. ¿Y esto por qué es? Porque hay una codificación que me permite que los protones que van en la dirección cefálica se vea, todo el flujo que va en dirección cefálica se vea blanco, por eso en la raíz de la aorta, si va hacia la cabeza lo voy a ver blanco, lo que es eyectado, y la regurgitación la voy a ver negra, que es lo que va hacia los pies. Lo inverso va a ser cuando valore todo a nivel de la aorta descendente. Entonces, todo esto me va a llevar a hacer una curva de flujo, la cual yo voy a poder tener idea de cuánto es el flujo total que pasa por esa aorta, que es esa válvula aórtica, el flujo anterógrado, y el flujo regurgitante, ¿no? Y ahí voy a poder calcular cuál es la fracción regurgitante. Fíjense, yo calculo el tiempo, este es el tiempo de eyección y este es el tiempo donde la válvula en diástole debería permanecer cerrada y continúa regurgitando flujo. Bueno, esto es la curva que sirve para hacer el cálculo de mi fracción regurgitante. Es absolutamente independiente de la existencia de valvulopatías concomitantes, pero stop. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera cosa es, esto es como el homólogo del Doppler que tenemos también, aparece el aliasing. El aliasing en la resonancia, para decirlo de manera medio bruta pero fácil de comprender, es este mosaico que algunos los radiólogos lo llaman que es como una televisión rota. Fíjense que son todos estos puntitos grises y negros y blancos que yo veo alrededor de la estructura que quiero valorar. Si esos puntitos me aparecen adentro de la estructura que quiero valorar, o sea, si me apareciesen dentro de este círculo rojo, yo voy a tener bastante aliasing dentro de ese círculo rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad con la que estoy codificando el análisis del contraste de fase está por debajo de la velocidad que tiene ese flujo en el paciente. Entonces, debo ser muy preciso conociendo el eco bien del paciente y valorando si este paciente tiene aceleración para codificar correctamente, lo cual me puede llevar, si no, a falsos resultados. Y por otra parte, la valoración de flujo reverso en aorta descendente. Así como lo valoramos en el eco transtorácico, lo vamos a valorar en la resonancia. Es otro punto de asociación para la valoración de mi paciente. Y después tenemos otros métodos que son indirectos para la cuantificación de la insuficiencia aórtica. De los métodos indirectos, primero, dijimos que la resonancia es el gold standard para la valoración de volúmenes y función del VI. Entonces no voy a hacer otra cosa que justamente teniendo en cuenta la eyección del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, calcular cuál es la fracción regurgitante de mi válvula aórtica. Y por otra parte, también lo puedo hacer teniendo en cuenta la eyección de la aorta y la eyección de la pulmonar. Estas tres maneras son las que me sirven a mí para cotejar cuál es el grado y la fracción regurgitante de mi paciente. Los volúmenes y la función se hacen el cálculo en la secuencia de cine, en la cual nosotros hacemos todos cortes consecutivos de base a punta del ventrículo izquierdo que nos permiten valorar esos parámetros. Ahora, ¿son importantes las regurgitaciones paravalvulares? Y la verdad que sí. Y la verdad es que la resonancia es muy buena para valorarlas e incluso habla del pronóstico que pueden tener los pacientes con las regurgitaciones paravalvulares. Yo tuve el placer de participar en este trabajo que hicimos en el Instituto de Cardiología y Neumonología de Quebec con todo el equipo de Pivarot y Rodés, en el cual valoramos por resonancia magnética las regurgitaciones aórticas
perivalvulares protésicas, porque estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de que la TAVI hoy es una realidad. O sea, dejó de ser un futuro, una innovación, es una realidad hace varios años, hace más de 10 años que estamos poniendo TAVI. Entonces, por ejemplo, nos empezamos a cuestionar qué pasa con la fracción regurgitante, cómo es la fracción regurgitante de la resonancia con respecto a la del eco. Y ya hasta en las guías de valoración de la regurgitación post-TAVI, tenemos a la resonancia y el valor de la resonancia para las regurgitaciones. Entonces, fíjense que cuando es sospechada una regurgitación aórtica post-TAVI con más que leve, bueno, la resonancia debería formar parte de la valoración de esos pacientes. No solo para, por supuesto, para la cuantificación, sino también para ver la repercusión hemodinámica del ventrículo, que no es ni más ni menos que lo que veníamos charlando. Y fíjense que en realidad ya hay múltiples trials que muestran, justamente, trials no son en realidad, estudios, que muestran el valor y el valor y el impacto en la mortalidad que tiene esta insuficiencia aórtica valorada por resonancia magnética. Bien, ¿qué más tenemos que valorar? Tenemos que valorar la raíz, tenemos que valorar la aorta completa, porque dijimos que muchas veces el mecanismo de la insuficiencia aórtica depende justamente de esa raíz. Y la resonancia es excelente, tanto en la secuencia de cine como en las secuencias de angioresonancia propiamente dichas, con contraste, donde podemos valorar esa raíz, caracterizarla y hablar y complementar la valoración del mecanismo valvular. Esto lo podemos hacer a través de diferentes técnicas de resonancia, utilizando reformación multiplanar, utilizando las reformaciones volumétricas, el volume rendering e incluso las proyecciones de máxima intensidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos para cuantificar la insuficiencia aórtica en resonancia? Bueno, primero tenemos los directos y los indirectos. En los directos el contraste de fase gana y los indirectos son los que nos sirven para refrendar los resultados del contraste de fase. Y además, hay que corroborar los signos de significación de justamente esa regurgitación que tiene que ver con el impacto ventricular. Ahora, ¿cuáles son los puntos de corte en resonancia? Y ya me voy acercando al final. No es difícil, porque hace rato que lo que se está viendo es ver cuáles son los puntos de corte, en realidad ver cuál es la fracción regurgitante que en resonancia va a marcar el mal pronóstico del paciente, en realidad la necesidad de cirugía de ese paciente. Entonces ya desde el 2012 se viene viendo que fracciones regurgitantes mucho menores que las que ECO se considera una insuficiencia aórtica severa son las que marcan el mal pronóstico de nuestros pacientes. Y fíjense, este es un artículo bastante nuevo en el 2017, publicado hablando de revisión de valoración de insuficiencia aórtica en resonancia, que muestra los diferentes estudios que se fueron publicando acerca de eso y hablando del punto de corte. Y la realidad es que cada laboratorio de resonancia usa casi un punto de corte diferente. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo y tenemos en cuenta el impacto hemodinámico, sabemos que por arriba de 35, más o menos, 33, 35, va a tener impacto hemodinámico. Entonces, como decía Martín, nosotros vamos a tender a decir que en resonancia magnética una insuficiencia aórtica de más del 40%, una fracción regurgitante de más del 40% es significativa, porque tiene impacto hemodinámico, porque va a implicar que ese paciente va a terminar en cirugía. Y ni hablar de cuando comparamos qué pasa con la regurgitación aórtica, con la valoración de la fracción regurgitante, comparando resonancia con eco. Fíjense cómo van cambiando de senderos y se van cruzando los caminos, y pacientes que parecen tener una patología moderada o hasta leve pueden tener una patología más significativa. Y en realidad este artículo es sumamente interesante porque la realidad es lo que muestra que esto es lo importante, valorar en conjunto, empezar por el eco, empezar por la resonancia, y fíjense cómo los puntos de corte son diferentes. Utilizar en el eco la función deprimida, tanto en la resonancia como en el eco, y utilizar el strain, la deformación. No nos olvidemos que la función de fibra y la función de cámara son diferentes, y que un paciente puede tener fracción de eyección preservada y en realidad la función de fibra estar deteriorada, y hasta llegar básicamente al ventrículo dilatado y la aorta misma dilatada. Y otra cosa que hay que descartar en resonancia, ya finalizando, es la presencia de miocardiopatías. Me pasa permanentemente que hay pacientes que hay discordancias con que la realidad es que tienen una insuficiencia aórtica que parece moderada o hasta a veces leve a moderada y un deterioro de la función ventricular desproporcionado. Por favor, a esos pacientes, atención, aquí está la resonancia para ir a ver si los pacientes tienen o no una miocardiopatía o justificar qué es lo que les está pasando. Entonces, es fundamental la resonancia, que es independiente de la geometría ventricular y del tórax del paciente para estas valoraciones, que al ser 3D permite analizar y cortar en cualquier plano, que no utiliza radiación, que no necesita contraste para valorar la regurgitación con una buena resolución temporal y espacial, y que las mediciones son altamente reproducibles. Ahora,
dijimos siglo XXI, ¿no? Bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos ahora? Y estamos en la inteligencia artificial, learning machine, todo eso, todos esos algoritmos es hacia donde vamos. Cada vez vamos a cuantificar menos nosotros, cada vez nuestras mediciones van a ser parte de algoritmos de inteligencia artificial que nos van a hacer más fácil a nosotros el trabajo. Creo que sin sacarnos de plano a los médicos y a los seres humanos, pero me parece que vamos hacia ahí. Vamos hacia que cada uno de los resultados de nuestros estudios formen parte lentamente de algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan aunar criterios para llegar a tomar conductas clínicas. Y para finalizar, a mí me parece que lo clave es esto: perdamos el ego, dejemos de pensar en que nuestro método es el mejor. Además hacemos todo, ¿no? Porque yo la verdad no puedo defender la resonancia, si también hago eco me estoy tirando tierra a mí misma. Pero la realidad es que el trabajo en equipo, la misión multidisciplinaria, los estudios de multiimágenes son la clave. O sea, y yo no quería responder al principio de la pregunta, pero la quiero responder ahora. ¿Cómo no estaba la opción? Todas son correctas. Porque es todo. O sea, todo nos lleva a tomar decisiones. Estoy regritando, perdón, pero todo nos lleva a tomar decisiones de qué vamos a hacer con el paciente. Entonces, perdamos nuestro ego de nuestro método de imágenes, perdamos nuestro ego como cardiólogos clínicos. O sea, permitamos tener múltiples visiones, que eso nos va a llevar a un mejor puerto. Muchas gracias. Muy bien, Paz. Bueno, yo le respondo ahora por qué no pusimos todas son correctas, porque justamente la pregunta que nos hacen permanentemente es ¿cuál es el mejor método? Y la respuesta final es no hay un mejor método y hay una suma hay una fusión de métodos y de cosas. Yo quiero hacerle 3 preguntas a usted, básicamente. Una, ¿cuánto tiempo tarda en hacer una resonancia para cuantificar insuficiencia aórtica y solo cuantificar insuficiencia aórtica? Bueno, en realidad, solo cuantificar insuficiencia aórtica no existe. O sea, para cuantificar insuficiencia aórtica tengo que hacer una resonancia donde justamente valore función, volúmenes, todo el impacto que puede tener. ¿Cuánto Yo tiempo me diría lleva? que una resonancia así, 40 minutos. No hay ninguna... porque a ver, ¿cuál es la correlación que hay entre contraste de fases, método volumétrico y medir en la pulmonar y en la aórtica y comparar los flujos? ¿Qué correlación tienen ustedes? Seguramente han hecho una... Porque entre las 3, contraste de fases versus volumétrico versus medir aórtica y pulmonar, supongo yo que hay una que es mejor que otra. No son las 3 iguales. En realidad, la contraste de fase bien aplicada es la menos sobre la válvula aórtica, es la menos influyente. Okay. Pero el problema es que en la resonancia, todo lo que yo no corto y no planifico antes, y no hago los planos ortogonales, entonces es un estudio muy artesanal. Bueno, ¿cuánto me tarda en hacer un contraste de fases? ¿40 minutos? Sí, es que el contraste de fase es una secuencia, pero yo no puedo llegar al contraste de fase sin pasar todo el resto de los steps. ¿Cuánto me tarda en hacer un contraste de fases? ¿40 minutos? El contraste de fase tarda 1 minuto, menos de 1 minuto, 30 segundos. Okay. Entonces yo le hago una pregunta. Yo tengo que hacer un contraste de fases rápido y quiero decirle, mire, Paz, tengo una insuficiencia aórtica que dudo, moderada, no sé, demás. Hágame un contraste de fases. ¿Cuánto me tarda dentro del resonador? Nada más que eso, no le pido cada día. Por eso, tengo que hacer un contraste de fase, la secuencia, tengo que hacer un scout. Tengo que hacer al menos un scout del paciente y después el contraste de fase semi-adivinado de la aorta. Bueno, nada, no sé, 5 minutos. Sí, yo en 5, a ver, vamos por para atrás. Pero yo no estoy diciendo que eso esté bien, ¿eh? No. Ustedes los que hacen resonancia les encantan los 40 minutos. Yo le pregunto, yo tengo un paciente que no aguanta más de 5 minutos en el resonador. Entonces, quiero... No le hago una resonancia. Chau, su resonancia. Bueno. No voy a, porque, bueno, ahí me está Martín, que Martín también sabe lo que estoy diciendo, no me voy a dejar mentir. La realidad es que para hacer las cosas, si la vas a hacer, hacela bien. Si no, no la hagas. Sí, no digo hacerlas mal, yo digo de fusionar los métodos y que entonces acortar el tiempo de la resonancia. Yo quiero acortar el tiempo de la resonancia. Un protocolo fast track de resonancia se puede hacer en 30 minutos. Yo creo que eso sería lo óptimo. Menos de eso. Bueno, 30 minutos no digo que 40. Yo 30 aguanto dentro del resonador, 40 no. Bien. De todas formas, si decimos 30 minutos haciendo un buen eco, midiendo un 3D y tardamos más o menos lo mismo. Bueno, sí, obviamente, pero no es lo mismo estar adentro de un resonador para un paciente. Yo quiero ustedes, los que hacen resonancia, si se han metido en un resonador para hacer una resonancia cardíaca. ¿Usted se ha metido, Paz? Bueno. Porque cuando aprendí me hicieron meter.
Bueno, una de las contras que tiene el eco es que tiene mala ventana. Una de las contras que tiene el resonador que no todo el mundo aguanta y se queda quieto. Bueno, pero por eso digo, a ver, cuando uno habla del método ideal, no existe, por eso yo digo que es el complemento, es más, y hay una cosa que siempre digo, que es que todos hablan de que la resonancia no es operador dependiente, no es así, nada es así, o sea, todas son operador dependiente, y el día de mañana van a ser inteligencia artificial dependiente, porque la realidad es que no está la verdad absoluta, y todos los métodos son manipulables. Bueno, yo a la primera pregunta que hicimos, ¿cuál es el mejor método de cuantificación? En lo personal y en la experiencia personal, yo les digo que con el color yo hago diagnóstico y con la repercusión hemodinámica hago, cuantifico, entre comillas, severidad. Bien. Martín, ¿qué preguntas tenemos? Para Paz, tenemos acá. ¿Qué sucede en la cuantificación de la fracción regurgitante por resonancia en pacientes con arritmia supraventricular, como FA o LT? La realidad es que todas las arritmias disminuyen la calidad del método. ¿Por qué? Porque justamente es un método que no es en tiempo real, entonces es una reconstrucción, entonces todas las arritmias lo limitan. Las arritmias sobre todo irregulares, ¿no? Lo que sí me parece que lo bueno de la resonancia es que justamente vamos a hacer contraste de fase y vamos a hacer los métodos indirectos para validar la técnica e incluso la regurgitación en la aorta descendente. José Gauna pregunta, si sedar al paciente cambia el grado de severidad. Buenísima. Y yo le digo, con eco transesofágico, 100%. Lo tengo demostrado en clases que di, cómo cambia cuando lo sedamos al paciente. La pregunta, ¿con resonancia cambia también? Bueno, en resonancia la realidad es que trataríamos de no sedar al paciente. Tal cual, por la misma razón. Es lo mismo, o sea, la hemodinamia es exactamente la misma. Por supuesto. Lo que sí, una cosa que quiero, ya que estamos hablando de sedación, la realidad es que la resonancia cardíaca depende mucho de la colaboración del paciente. O sea, que en realidad necesita, las secuencias de resonancia cardíaca se adquieren la mayoría, excepto la de angio, en apnea expiratoria, por lo cual en realidad el paciente debería obedecer. Cuando yo tengo que hacer una resonancia cardíaca en un paciente con anestesia, hay solo dos opciones. La opción que uno trata de utilizar preferentemente es hacerle al paciente como algo, un tranquilizante muy suavecito, cosa que el paciente esté despierto, pero no tenga esa sensación de disconfort de tipo claustrofobia que tienen muchos pacientes, para que pueda responder. Y en realidad en esas resonancias sacrificamos la calidad del estudio, porque es esa la realidad, para responder la pregunta clínica y hacemos un protocolo lo más acotado que podemos. Por otra parte, lo otro que se puede hacer es hacer una sedación profunda, pero hay que ventilar al paciente y el anestesiólogo le tiene que hacer todas las apneas, lo cual implica tiempo de recuperación, etc. Entonces, la realidad es que yo lo que sugiero es el intermedio, sacrificar un poco la calidad del estudio, pero hacer eso con los pacientes si fuese necesario. Acá hay uno de los médicos, no logro ver el nombre entero, dice, si es claustrofóbico no es el estudio de elección la rezo, obviamente, pero los pacientes que no son claustrofóbicos tampoco aguantan a veces 45, 50 y se mueven y demás. Y no es porque sean claustrofóbicos o no. Uno les pregunta al paciente, sí, voy, y después la respuesta es, y doctor, se movió mucho. El técnico nos dice, y se movió, y bueno, entonces obviamente que esto no por supuesto que tiene razón. No es solo la claustrofobia que limita el estudio, limita, por ejemplo, la incapacidad de mantener la apnea. O sea, un paciente por ejemplo, más bradicárdico está, más tiempos de apnea, más largos son los tiempos de apneas, etc. Por eso, perdóneme, Paz, que todos los años y todos los momentos que yo la veo siempre digo, vamos a reducir el tiempo de resonancia para que esto sea realmente universal y podamos hacer muchas más resonancias. Hay que hacer 200 resonancias por mes en un servicio y estamos haciendo ¿cuántas? ¿40? Sí. Bueno, habría que hacer 200. Hacer las más cortas, dirigidas y hacer 200. Por supuesto que para eso nos tienen que dar un resonador para nosotros. Martín, Yo tengo una pregunta personal. A ver, Paz. ¿Cuánto te apoyás en el ecocardiograma para informar la resonancia? Me apoyo en el ecocardiograma siempre, pero la realidad, me parece que es así, pero la realidad es que no debería informar la resonancia mirando el ecocardiograma. Quiero decir, me parece que me apoyo en el ecocardiograma, pero que no debería poner nada del ecocardiograma en la resonancia o que sea por el ecocardiograma en la resonancia. O sea, es verdad que hay veces que no se ve, que hay cosas que no se ven en la resonancia y uno podría no ponerlas. De hecho, el otro día había una paciente de una insuficiencia mitral.
o no, no sé si lo preguntás por eso, pero había una paciente con una insuficiencia mitral, que tenía una rotura cordal, etcétera, que la verdad es que no se veía nada de eso en la resonancia, y no se veía básicamente además porque la resonancia era muy mala, porque la paciente había respirado todo el estudio, era un desastre el estudio. Pero lo cierto es que no deberíamos apoyarnos tanto. Depende para qué valvulopatía, depende para qué método. Deberíamos tratar de ser lo más objetivo posible. Y una cosa también que es muy importante, que es fantástica la resonancia para diferenciar si la miocardiopatía es valvular o es de otro origen, ¿no? Hay muchos pacientes, y eso es un tema por eco, diferenciar cuando la miocardiopatía es valvular y hay una insuficiencia aórtica que, si bien es casi parece severa, que es moderada, severa, y uno duda. Inclusive sabemos bien que obviamente cuanto mayor es la presión de fin de diástole, menor es el color, con lo cual también pasa eso, que o sea, se cuantifica mal también con color. Y la resonancia nos da ahí sí una pauta enorme con qué nivel de gadolinio o dónde se encuentra el gadolinio para hablar de otros temas, o si tiene amiloidosis, etc. Sí, pero hay una cosa que, volviendo a lo que decía Martín, que es importante, que en realidad yo creo que ningún estudio bueno de resonancia se puede planificar sin un eco. Porque la realidad, por eso digo, la resonancia siempre es la segunda línea, porque la realidad es, por ejemplo, esto que hablábamos de la velocidad de codificación del contraste de fase. La realidad es que si yo no tengo un buen eco, por ejemplo, y el paciente además de tener una insuficiencia aórtica, tiene una aceleración anterograda, ¿no? Entonces tiene una estenosis, tiene una enfermedad valvular aórtica. Yo la verdad es que no tengo parámetro para decir más que lo que vea en el principio, que la restricción de la apertura, que eso sí lo voy a ver en las imágenes de cine, cuál es el punto de corte para codificar el contraste de fase. Entonces la realidad es que si yo no sé el punto de corte, por ejemplo, del eco, yo voy a estar haciendo prueba y error de varios puntos de corte. Con los años uno lo hace más rápido, pero la realidad es que eso ya te lleva, contraste de fase en 5 minutos, sí, pero si además no tengo el eco y no sé cuál es la velocidad de aceleración, tengo que hacer 20 contrastes de fase. Sí. No, por eso obviamente que el eco tiene que estar dentro del informe del autor, es digamos, mi opinión, ¿no? Ahí hay una de las chicas, Melina, a ver, tengo a Melina, a ver, ahí está. Melina Mana, nos dicen, disculpen, pero tengo más de 2.000 resonancias hechas y no son los porcentajes de problemas que mencionan. Bueno, esta es nuestra experiencia, Melina. Nosotros estamos haciendo entre los 3 centros más o menos 100 resonancias por mes, equivalen a 1.200 por año, y en 2 años hicimos 2.400. Eso es lo que uno ve. Cada uno tiene su experiencia. ¿A qué porcentaje? Pero no sé a qué porcentaje de problemas, en realidad. Sí, en realidad estamos hablando de experiencias y sobre todo compartiendo experiencias de lo que pasa. Estamos buscando exactamente el lugar para discutir y para debatir, ¿no? Y por eso es esto. Y yo no consigo hacer una resonancia sin hacer un eco y no informar el eco con la resonancia o la resonancia con eco. Esto lo vengo diciendo desde hace más de 14 años. Sin embargo, todavía hay muchas islas en el cual la resonancia va por un lado, el eco va por otro, y ni siquiera, no les digo en nuestro centro, pero en otro centro ni siquiera se pregunta qué dio uno y qué dio el otro. Una cosa que es increíble, pero es la fusión de ambos métodos hace que el diagnóstico sea infinitamente mejor. Con tomo también, por supuesto. Martín. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tenemos preguntas por ahí? ¿Alguna pregunta acá? Gerardo Saavedra pregunta, en la práctica diaria, ¿qué conductas sugieren para poder evaluar la IAO en condiciones hemodinámicamente ideales de cada paciente? De vuelta que no te escuché bien. ¿Cómo? En la práctica diaria, ¿qué conductas sugieren para evaluar insuficiencia aórtica en condiciones hemodinámicas ideales de cada paciente? Bueno, Ana, ¿quiere usted responderla? A ver, es muy difícil cuáles son las circunstancias ideales. La realidad es que lo que tratamos es de que no esté ni muy hipotenso ni muy hipertenso, ¿no? Pero no hay algo ideal, sino es... No sé, pero Martín, ¿qué opinas? La pregunta, perdón. Entiendo que la pregunta va a que el paciente está en una condición hemodinámica ideal, ¿a qué le hacemos al paciente? ¿Cómo lo va? ¿No? Va por ahí la pregunta. ¿A cómo lo hagamos? Todo lo que estuvimos hablando. Claro, me parece que es eso. O sea, me parece que lo primero que hay que responder es lo primero que hay que hacer es un buen eco. Y en base a un buen eco, si tiene una insuficiencia aórtica leve, que queda claro que la insuficiencia aórtica es leve, la verdad que yo no iría por más.
Ahora, una insuficiencia aórtica a partir de moderada, con un ventrículo limítrofe, con un montón de cosas, o sea, ahí sí me parece que la resonancia aporta y aúna criterios con el eco y marca cuál puede ser el pronóstico y el cambio en la conducta del paciente. Y por el informe, en las actuales condiciones hemodinámicas, con la presión arterial medida 3 veces durante el estudio y la frecuencia cardíaca, la insuficiencia fue tal. Yo, no todo el mundo lo puede hacer, es cierto, pero lo que hago es colocar un medidor de presión automático para no estar midiendo, o un técnico me ayuda, o un fellow me ayuda, o un rotante, y qué presión tiene 2 o 3 veces sin moverse mientras yo estoy midiendo. O sea, no, el paciente no es que me tomo la presión cuando está afuera, no. Cuando está de costado izquierdo, ahí tomo la presión 1, 2 o 3 veces, y si realmente es una cuantificación que estoy pensando en cirugía sí, cirugía no, o sea, algo así, pongo todo eso. En las actuales condiciones hemodinámicas, con una presión promedio tomada entre veces tal, la cuantificación fue tal. Esa es la respuesta. ¿Qué otra pregunta, Martín? Y después hay otra pregunta que pregunta qué pasa con los pacientes con marcapasos. Me imagino que más por la resonancia. Pero bueno, no sé si todos saben que hay marcapasos que son resonables, que generalmente cuando se le va a poner un marcapasos a una persona, se ve qué chances tiene esa persona de requerir en su vida una resonancia. Entonces, en los pacientes jóvenes generalmente se están eligiendo marcapasos que sean resonables. Sí, la realidad... O dispositivos en general. Sí, totalmente. La realidad es que un marcapaso razonable, con cable razonable, estamos hablando de todo el sistema de marcapaseo razonable, no genera muchos artificios en la cuantificación de la insuficiencia aórtica, porque en general los marcapasos justamente están en cavidades derechas, no perturban mucho lo que es la raíz de la aorta. Lo que generan los marcapasos son artificios. Entonces la realidad es que los artificios no van a ser tan importantes en la válvula aórtica. Lo que va a generar muchísimo artificio, predominantemente para la insuficiencia aórtica, es lo que tiene que ver con prótesis. O sea, sobre todo prótesis aórticas, no necesariamente la valvular, sino la prótesis de la aorta. O sea, la prótesis, sobre todo lo que son endoprótesis, pacientes con una aorta toda forrada, con endo, lo que sea, eso sí. Y la realidad es que otra cosa que hay que recordar es que las válvulas que se ponen hoy en día, mecánica, biológica, lo que sea, son todas razonables. O sea, digo, hablando de otras cosas ya que estamos hablando de eso. Mire, Ailén Pérez Barreda nos dice, me encanta el debate que genera, nos damos cuenta que estamos en el mundo real. Exactamente, hablamos de mundo real, no hablamos de mundo científico, que es muy diferente al mundo que vivimos todos los días. Entonces, por eso es que contamos la experiencia de cada uno, que uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo. Hablamos del mundo real. Es más, no hablamos de guías, o muy poco de guías, o casi nada de guías. Hablamos de lo que nos pasa día a día. Y lo que nos pasa día a día, nos dice Pablo Gutiérrez, que tengo un paciente, jugador de fútbol de primera división, me encantan estos casos, con bicúspide e insuficiencia aórtica moderada, con un diámetro diastólico de 60. Ojo que si entrena y juega al fútbol, 6 centímetros puede ser no ser mucho. Raíz de aorta normal, y la resonancia nos pregunta si ayuda a determinar el riesgo de muerte súbita y si lo deja jugar al fútbol. ¿Usted lo deja jugar al fútbol, Paz? Me parece que pretenden que yo me convierta en el gurú de la vida. No. Esta misma pregunta se la hicimos a Araceli Boraita y yo después le digo que dijo Araceli. Araceli seguro que le firma todo. No tengo ninguna duda. La verdad es que yo creo que también le firmo, pero porque la verdad me parece que realmente le haría una resonancia para ver el impacto y para realmente, por ejemplo, de lo que decía Martín, estar seguro que la dilatación del ventrículo es por la insuficiencia aórtica. Entonces ya me parece que eso, cuando tenés un ventrículo con esos diámetros, me parece que es fundamental. Fíjense otra cosa, estamos hablando de repercusión hemodinámica y mediciones en resonancia, y fíjense que hablan las guías de válvulas. ¿Hablan de volúmenes o hablan de diámetros? De diámetros. ¿Las guías de valvulopatías o no? No me permiten mentir. Tal cual. Hablan de diámetros. En el siglo en el que estamos, hablando de métodos multiimágenes, entonces seguimos hablando de diámetros cuando tenemos estudios tridimensionales todo el tiempo. ¿Por qué hablamos de diámetros? Yo odio escribir en la resonancia, no escribo en un informe de resonancia diámetros del ventrículo. ¿Por qué voy a escribir diámetros si sé que la resonancia es peor para ver diámetros? Porque lo tuerzo como quiero y es mucho mejor para ver volúmenes. O sea, digo, tengamos en cuenta esas cosas, ¿no? Y la verdad que haría con este paciente, yo sí le haría una resonancia, me parece que para valorar realmente cuál es la fracción regurgitante que tiene, me parece que tener dos métodos que apoyen cuál es la fracción regurgitante. En este caso sí. Pero lo dejamos jugar al fútbol. Pero Paz y Ana y Martín, lo dejamos jugar al fútbol con un apto condicional.
¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, lo termino de estudiar. Totalmente. Sí, después de ver la RESO, si ese es el diagnóstico, sí. Porque una de las preguntas que yo les podría hacer a ustedes es si... Uy, doctor, justo. Una de las preguntas que podemos hacerle a ustedes es si el hecho de jugar al fútbol de forma profesional acelera la destrucción de la válvula bicúspide y este paciente tiene un tiempo quirúrgico más temprano que otro paciente. No creo. Bueno, No doctor lo- Lowenstein, lo dejo para que responda usted también. No, está bien la pregunta que hizo y tengo algún paciente en esas condiciones. Eh, Todo es importante. Se dijo que con un solo parámetro nunca vamos a tomar una decisión. Eso lo sabemos todos, lo repetimos. Y recuerdo la famosa fábula Indostaní de los 6 ciegos que ven al elefante. Uno toca la pata y dice que es una pared, otro toca un colmillo y dice que es un sable, otro toca la trompa y piensa que es una serpiente. O sea, hay que ver integralmente al paciente. Eso es en toda la ecocardiografía, es en la función diastólica, es en el ventrículo derecho, es evaluando una valvulopatía. Y por supuesto que las técnicas alternativas que nos ayudan, ya se aclaró muy bien, no hace falta decir, las charlas fueron fantásticas. De dos cosas no se habló del strain y no se habló del ecoestrés. Y no quiere decir que estas dos herramientas no sirvan, porque una de las decisiones más importantes es cuándo es quirúrgico el paciente. Y se dijo que va a depender de la función ventricular. Entonces el strain longitudinal en estos pacientes de insuficiencia aórtica, uno espera siempre un valor mayor que el que tiene en los pacientes normales. ¿Qué quiere decir? Que un valor de menos 19 o de 19 de strain longitudinal global para nosotros ya está hablando de disfunción ventricular y hay que pensar entonces que el pronóstico cambia. Y en este jugador de fútbol lo que yo le haría, además del strain basal, le haría un ecoestrés y vería cuál es la respuesta que tiene, cuál es la reserva contráctil que tiene, porque de acuerdo a la reserva contráctil que tenga, yo voy a tomar conductas. Así que quería solamente agregar que a todo lo que sabemos y dijimos y dijeron en forma magistral, estas dos herramientas son también útiles. Bueno, María Luisa Quirós, el doctor Lowenstein en persona, le respondió su pregunta, que nos preguntó cuánto ayudaría el ecoestrés para definir esta conducta. Así que yo creo que siendo las 9 y habiendo respondido el doctor Lowenstein a esta pregunta y el tema del strain que no habíamos tocado, terminamos por hoy con este cierre. Gracias Jorge, gracias Analía, gracias Paz, gracias Martín. Me encantó el debate, creo que mucha gente está diciendo que qué bueno el debate, porque es el debate del mundo real, ¿no? Debate bien real, bien lo que nos pasa todos los días. No todos tenemos un software de strain muy bueno, no todos tenemos un eco 3D, no todos tenemos una resonancia al lado para tocar la puerta y que nos ayude. No todos tenemos un eco transesofágico, pero es el mundo real. El mundo real, bueno, también mostramos lo que puede llegar a ser en el futuro y lo que nos toca en el día a día en la rutina. Doctores, muchísimas gracias por estar. Jorge, ¿algo más para cerrar? Te dejo a vos cerrar. Estás sin micrófono. Empiezo a hablar yo, veo que los participantes van bajando exponencialmente, así que prefiero no. Habla vos, por favor. Yo te diría que es al revés, pero bueno, yo creo que tienen hambre. Nada que eso. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias a todos. Hasta pronto.